les bendiga. Vamos a estar poniendo música de ahora en adelante. Eso se lo estoy copiando a Ángel Reyes y a Jimmy Vázquez. Lo que los hermanos se piensa conectar para no quedarme callado y mirándolos nada más, sino que vamos a empezar a poner canciones y empezar a meditar en el Señor. Algo, cosas nuevas. O sea, unas cosas que son diferentes, pero hacen efecto. Vamos a escuchar estas alabanzas un momentito y vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle al Señor, meditar en lo que se conectan los hermanos, por ende, hacer algo diferente. Yo lo dije a Jimmy, le dije, te voy a copiar eso, me gustó esa idea. Escucha esta alabanza. Queremos conocerte, Señor. Un momento por lo menos de entrar en ese mood, como yo hago en la iglesia mía. La iglesia mía, la primera media hora es para alabar a Dios. Es para exaltar al Señor. Algo tiene que hacer Dios de verdad. Vamos a empezar a alabar más a Dios, a adorar más a Dios, meternos más con Dios. Piense en el trono de Dios, piense en el que está sentado en el trono. No ponga figura, no ponga rostro, no. Simplemente imagínese usted ante el trono del Señor. Para que usted vea cómo Dios empieza a hacer cosas diferentes en nuestras vidas. Y eso nos va a ayudar a, por lo menos en lo que los hermanos se empiezan a conectar. Pero es el que está sentado en el trono, sea la gloria por los siglos de los siglos. Al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, papá. Gracias, papá. Tú eres lindo, Señor. Para siempre es tu misericordia, Señor. Perdona nuestras ofensas, papá. Perdona nuestros pecados, Señor amado. Queremos conocerte, papá. Pero no es conocerte como de boca para afuera. Conocerte con el corazón. Conocerte en una intimidad que nadie más te pueda conocerse. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, Jehová. En el nombre de Jesús, Señor amado. Háblanos en esta noche, papá. Háblanos en esta noche, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos ahí poniendo cositas nuevas ahí. Se lo dije a mi hermanito Jimmy que le iba a copiar eso. Yo soy así, si algo me gusta, yo lo imito, lo copio porque funciona. Bueno, hoy en esta noche saludo a los que están ya conectados. Hay 2 o 3 ya conectados. Naira, Cecilia, Mayra Rodríguez, Michael, te bendiga, papá. Este libro te va a gustar a ti, Michael. Nuestra hermanita Leslie está por ahí también. Leslie es mi mano derecha de la iglesia, me ayuda un montón. Y todos los hermanos que se estén conectando también. Así que ayer estuvimos estudiando, estuvimos hablando. Mañana voy a tocar un tema diferente. Mañana voy a hacer otra pausa. Acuérdense, estamos hablando de temas, pero mañana yo tengo que hablar de un tema bien interesante. Y es un tema de las cosas que están pasando en las iglesias. Las iglesias no se están dando cuenta que el diablo se está metiendo con división. El diablo se está metiendo para romper la obra de Dios. División no es de Dios, mi hermano. Y eso lo vamos a tocar mañana. María Teresa, Dios le bendiga. Goyo, o sea, la división no es de Dios. Y nos estamos dejando llevar como que, ay, que no me gusta aquello. No, estamos con changuería. Changuería, el que no sabe, es ñoño. Estamos ñoño. O sea, Luis Ferrer, Dios te bendiga. Te espero el domingo, mi hermano. Con la familia, Dios quiera, Ronnie, Dios le bendiga. ¿Qué pasa? Estamos con tanta ñoñería, con tanta niñería, con tanta, es que no me gusta aquello, es que no me gusta como me miraron. Miren, hermano, yo creo que ya hay tiempo de madurar. Yo creo que cuando Cristo venga, de verdad que la iglesia tiene que avanzar de verdad. Tiene que avanzar porque de verdad que estamos viviendo de una forma que el que se divide se cree que está bien y el que se queda lastimado. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y mañana vamos a tocar ese tema. Mañana vamos a tocar ese tema, pero hoy seguimos con el capítulo 11 de Daniel. ¿Cuál es? Estamos buscando el anticristo. Así que el anticristo en todos lados. Y ayer le leí acerca del capítulo 11 y le dije que yo tenía un libro. Hoy lo iba a tener, gracias a Dios, pues que apareció. Gracias a Dios. Pues este es el libro, How We Got the Bible. Déjenme ponérselo por acá para que lo puedan leer. Esta página que está aquí es de un libro que existió. Un libro que existió. Yo le tomé la foto. Lo demás es un estudio que Dios me dio para hacerlo. ¿Cómo fue ese estudio que Dios me dio para hacerlo? Por 50 días corridos,
estuvimos estudiando cómo nos llegó la Biblia en la prisión. Acuérdense, todos estos estudios que yo escribí acá, tenía tiempo de más. Si no lo logré en ese momento escribirlo, pues yo creo que ahora se me hace más difícil todavía. Se puede, pero se me hace más difícil. ¿Qué pasa? Durante 7 días yo estudiaba y me quedaba ahí quemado. Y está en inglés, eso sí, porque a quien yo se lo estaba dando era a una iglesia de inglés, una iglesia americana. Así que yo me puse a escribir por 7 días. Eso fue 7 días estudiando acerca de eso. ¿Qué pasa? Le daba entonces a una persona que escribía a maquinilla, para aquel tiempo pues era maquinilla, no tenemos computadora, a maquinilla me la daba los estudios de esa semana para yo tocarlo entonces en la noche y después entonces se lo daba a alguien que trabajaba en educación que me sacara 70 copias, porque éramos 70 que estábamos estudiando en ese momento. Si acaso hubiera alguien más, pues se sacaba más copias. ¿Qué pasa? Ya para entonces la próxima semana yo le tenía ese estudio de la semana anterior. Pero la semana después me metí entonces otra vez a estudiar para la segunda parte. Y entonces eso era toda la semana, el domingo, lunes, martes, escribiendo, estudiando, meditando por acá, buscando la historia, buscando el diccionario bíblico, un montón de información. Ya entonces después se la daba el que me la escribía y después se la daba el que me sacaba copia y me sacaba hasta 100 copias, llegamos a sacar cada copia. Entonces la gente me decía, no, pero no lo regales, porque imagínate, el que salga lo puede patentizar. Y yo digo, es que para mí no me interesa eso, que lo patentice el que le dé la gana. Por mí eso no me importa, lo que me importa es que por lo menos pues tengan la palabra del Señor. Y el que lo patentice ilegalmente, pues allá ellos con eso. Pues ¿qué pasa? Eso fue lo que yo escribí. Este libro que está aquí, y le voy a enseñar cuántas páginas tiene este libro. Este libro tiene, le voy a decir ahora, para que usted vea esto. Tiene un brequecito. Se lo voy a decir ahora, cuántas páginas tiene este libro. 106. Vamos a ver un momentito para que usted vea esto. Se me borraron unas cuantas más por ahí, pero tiene como 116, 118, 120, 121 páginas. 121 páginas. Se lo voy a enseñar para que usted lo vaya viendo poco a poco. Entonces, la parte que me dio de hacerlo fue con la tabla de contenido. Esta es la tabla de contenido. Esta es la tabla completa de contenido. Tan pronto yo pueda pasarlo escaneado, no sé si eso se puede o no se puede. Si usted sabe acerca de eso, usted me deja saber, por favor. Yo soy jíbaro en esto. Entonces, mire, tu introducción. In the beginning was the word, la Biblia, la palabra biblo, que es Biblia, los capítulos y versículos, cómo nos llegó, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y tiene la página donde, ¿sabes? Esto fue escrito como un libro normal. Entonces, los lenguajes de la Biblia, el orden de los libros, un resumen breve de cada uno de los libros, evidencia interna de la misma Biblia, que la Biblia es verídica, profecías en la Biblia, tipos y sombras de Cristo, evidencia externa, o sea, evidencia histórica, arqueología, todas esas cosas, canon de la Escritura, libros apócrifos, se lo menciona allá, evidencia arqueológica, las cuevas del Qumran, los rollos del mar muerto, los mapas y retratos, que eso pues lo saqué de un diccionario que tenía yo por allá, Biblia, traducciones de la Biblia, el origen y el crecimiento de la Biblia en inglés, el resumen de toda la materia, y dice, no hay contradicciones en la Biblia, y le tengo unos cuantos ahí. O sea que todo eso que está por ahí para abajo son las supuestas contradicciones que no las hay. Conclusión y los recursos de donde yo saqué esta información. O sea, todo eso que está ahí es un libro que se escribió. Y estamos acá. Estamos en esta partecita. O sea, tiene todo. Lo que pasa es como me dijo Lely cuando lo vio. Me dice, wow, qué letra más pequeña. Mire esto. Si usted quiere leerlo, pues ya te sabe. O sea que si salieron 125 páginas, creo que fue que yo dije. Imagínense cuántas me va a salir entonces en un formato de libro. Todas esas páginas que están aquí, y como le digo, están entonces en inglés. Ve, the prophecies also recognized other holy men of God. Y por ahí para abajo sigue todo lo que tiene que ver con eso. Jesús lo confirma, y por ahí para abajo sigue toda la información. Que la Biblia es la palabra de Dios, la inherente palabra de Dios a la que no se equivoca. Y por ahí para abajo sigue todo esto. Todo esto que está acá. Ve, esta figura pues la tomé de una Biblia que yo tengo, que es la Biblia de Tim LaHaye, de los últimos tiempos. Ve, toda esta también la saqué de ahí. Por ende, eso si yo lo fuera a publicar, pues no puedo poner esas páginas. Pero es para que yo tenga mi estudio bíblico por acá. Entonces, aquí puse entonces las partes de cada una de ellas, quien representa la cabeza de oro, el león en Daniel 7, pues viene siendo Babilonia. Lo que le di a usted aquel día. O sea, todas estas cositas, pues. Y aquí tengo el capítulo 11 completito.
Capítulo 11 completo, ahí está. Esa es una parte. Esta es la segunda. ¿Hasta dónde? Hasta el versículo 21. Chequéese esto. Aquí está la tercera página. ¿Hasta dónde coge aquí? Hasta el versículo 26. Aquí está la próxima página. Desde el versículo 27. ¿Hasta qué versículo? Hasta el versículo 32. Y vuelve a la otra página nuevamente. En el versículo 33. Sigue completo hasta el versículo 34, perdón, porque ya después aquí va otra cosa más. Todo esto que está ahí es el libro de Daniel capítulo 11. ¿Por qué tiene 5 páginas? Porque dentro de ese pasaje o dentro de este estudio le metí de quién estaba hablando. Le metí, perdón, la persona de quien se estaba hablando, y eso es bien interesante. Así que hoy vamos a volver nuevamente, María Díaz, Dios le bendiga, vamos a volver nuevamente al capítulo 11 para meter la información de lo que estábamos leyendo ayer. A mí eso me voló la cabeza. Mira, yo lo escaneo, dice Leslie, le saco copia primero para escanearla, amén. Seguro que sí, gracias Leslie. Y después, pues entonces le voy a avisar a usted. ¿Sabe? Acuérdense, son libritos que me tomó trabajo, imagínense, todo el tiempo que estábamos por ahí, así que Dios le bendiga a la Brisaida. Entonces, quiere decir entonces que me dio trabajo, pero ¿qué pasó? Lo logramos hacer. Y todas esas cositas, pues eran bendiciones, hermana Reina, Dios le bendiga. Vos está por allá, hermana Reina, el día 3. Ya le dije a su hermana, Anejare, le dije que iba para allá, que a ver si pues podíamos comernos un mondonguito por allá. Miren esto entonces, vamos entonces a lo que estábamos leyendo ayer en el capítulo 11, para que usted vea, versículo 1, escuche esto, lo que dice acá. Me le bendiga, hermano Miguel. Para los que no estaban conectados, pues esto es un libro que también escribí. Esto está brutal, de verdad. Todo esto son información que nunca lo publiqué y no lo publicaré. Eso es para regalárselo a usted, para que usted tenga toda la información. Lo único es que está en inglés. Así que si usted sabe inglés, pues gloria a Dios. Si no, déme un brequecito en lo que lo traduzco. Si no, a lo mejor hay algo que lo pueda traducir también. Lo que hay que hacer simplemente es un pequeño detalle. Capítulo 11 de Daniel. Ayer lo leímos hasta el versículo 31. Pero hoy yo le voy a dar a entender, por lo menos hasta donde leímos ayer, para que usted lo vea. ¿Está bien? Chequéese esto. Versículo 1 dice: yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿A quién? A Darío el Medo. Escuché esto. Yo le puse entonces aquí algo. Yo puse yo, como dice acá, y yo mismo. Y yo le puse entre paréntesis, el que tiene similitud como el Hijo de Dios. Y dice, en el año primero de Darío el Medo, dice, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿A quién? A Miguel, perdón, a Miguel. Estuve para animar y fortalecer a Miguel. Con el contexto del capítulo 10, a quien se está animando es, en el capítulo 10, a Miguel. O sea, yo le puse acá, yo mismo, ¿quién soy yo mismo? El que tiene una similitud como el Hijo del Hombre. Estuve, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animar y fortalecer a Miguel. El versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Dice, he aquí aún habrá 3 reyes. Y dice, he aquí que habrán 3 reyes en Persia. Y yo le puse, además de Darío el Medo y Ciro el de Persia, 3 reyes en Persia. Y puse entre paréntesis, Cambises el II del 530 al 522 antes de Cristo. Gaumata, que se le conoce también como Pseudosmerdis, en el año 522. ¿Quién más? Darío I, conocido como Histaspes, del 522 al 486. Y dice, y el cuarto, y entre paréntesis yo le puse, Jerjes I o Asuero, que es el de Esther, del 486 al 465. Y dice, se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Escuche esto. Y al hacerse fuerte, ¿quién? Jerjes, sus riquezas, levantará a otros contra el reino de Grecia. ¿Quién? Jerjes. Levantará entonces contra el rey de Grecia. O sea, yo le metí en este estudio todo lo que tiene que ver con los nombres que están acá. Que falta, dice él y aquel hizo y el otro hizo, pero ¿quién es aquel? ¿Quién es el otro? Yo le metí los nombres. Con la historia. Con la historia. Déjame enseñárselo otra vez, está en inglés, pero... Versículo 2 dice, and now will I show thee the truth. Behold, there shall stand up, además de Darío y el Medo y Ciro el persa, todavía 3 reyes en Persia. Cambises en los años tal, Gaumata en el año tal, Darío I, Histaspes
en el año tal, y el cuarto, entre paréntesis, Jerjes, y dice, o Asuero, del 486 al 465, que se levantará con grandes riquezas, más que todos ellos. Y él, Jerjes, con su riqueza, levantará entonces guerra contra el reino de Grecia. Está brutal. El versículo 3 entonces dice de esta manera: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Aquí yo le puse, and a mighty king de Grecia shall stand up, que es Alejandro el Grande, del 336 al 322, that shall rule with great dominion and do according to his will. Y cuando él, Alejandro el Grande, se levante, de Alejandro, reino será roto en el 323. O sea que le puse aquí toda la historia y todos los nombres y los años y los lugares de que está hablando este lugar. O sea, a mí eso yo lo hice y me interesó una cosa brutal. Me interesó una cosa brutal. Yo decía, espérate, déjame poner entonces la historia en un capítulo completo de este capítulo 11 para que la gente pueda entender de quién se está hablando. De quién se está hablando. Así que vamos entonces a ver un poquito más allá. Chequense esto, el versículo 4. Esto está brutal. Lo que estoy dándole es toquecito de lo que hablamos ayer. Aunque hoy vamos a seguir como quieren el 32 en adelante, pero para mí esto es vuela cabeza. Esto está brutal. Así que usted va a tener este libro igual que los demás. Vuelvo y repito, si usted no tiene todavía este, que es el del día de reposo, pídamelo por allá por inbox. Yo se lo hago pasar en confianza. ¿Está bien? Así que otro estudio, otro libro más que fue el del infierno, otro estudio más que fue el de los 4 evangelios unidos como una sola historia. Todos esos estudios, si usted no los tiene, usted me los pide por inbox, yo se los paso. Yo no cobro nada. A mí la gente me pregunta, pero ¿dónde te mando los chavos? No me tienen que mandar nada. En confianza, usted me lo pide y allá va. Mira lo que dice el versículo 24, se puede leer en español. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. ¿Quién? De Alejandro el Grande. Y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de él. Versículo 4. Y cuando él, when he, Alexander el Grande, shall stand up, el de Alejandro, este apóstol quiere decir el de Alejandro, his kingdom shall be broken, y se rompió en el 323, que fue cuando él murió. Entonces dice, and shall be divided toward the four, es que estoy leyendo estoy leyendo, the four winds of heaven, o sea, el norte, el sur, el este y el oeste, and not his, la de Alejandro, prosperity, o sea, no a la descendencia de Alejandro, ni de acuerdo a su de Alejandro, o sea, al dominio de Alejandro, which he, Alejandro, yo le pongo todos los nombres completos ahí, con el que él reinó, porque él, Alejandro, su reino de Grecia, shall be plucked, o sea, arrancado, even for others, o sea, a sus 4 generales. Número 1, Antípater y Casander en Macedonia y Grecia. Número 2, Lisimachus en Asia Menor. Número 3, en Siria y Palestina y Babilonia. Dice, bajo Seleuco I, y el 4 en Egipto, bajo Ptolomeo I. Además de sus 3, de su posteridad. O sea, yo le pongo allá adentro todos los nombres, los años, para que usted los pueda tener. Para que usted los pueda tener. Y eso está aquí. En estas letrecitas pequeñitas que usted tiene acá. En la segunda página. En la tercera página. Y cuarta página. Y un pedacito arriba de la quinta página. O sea que esto está brutal. Yo lo hago y de verdad Dios me lo ha dado para hacerlo. Y de verdad que para mí eso es una cosa impresionante. De verdad, ahora mirando para atrás yo digo, wow. Y yo lo que hacía era estudiar en ese tiempo. ¿Qué sabía yo que esto yo podía sacarle una bendición para otras personas? Pero para que usted vea, uno lo que hace es se deja usar por Dios y Dios se encarga de todo lo demás. Así que habiendo dicho eso, no lo voy a leer completo, usted lo puede tener allá. Yo lo pondría en mi Biblia, escribiéndolo por ahí en la misma Biblia de nosotros, pondría los nombres, los años y todas esas cositas. Así que ayer nos quedamos en el capítulo 11. Solamente le traje eso para que usted se emocione. Para que usted se emocione. Mire esto, son 100,
20 y pico de páginas en letras pequeñitas. Es más, le voy a enseñar algo para que usted vea. Vamos a ver esto un momentito. Le voy a buscar las supuestas contradicciones en la Biblia para que usted vea que no hay ninguna de ellas. Yo le tengo un montón aquí. Tengo 8, 9, 10 supuestas contradicciones cuando no hay ninguna. O sea que le tengo aquí por lo menos 10 ejemplitos. Le tengo otros ejemplos más que tienen que ver con los tipos de Cristo, la tipología de Cristo, todas esas cositas están por ahí también. Así que todas esas cositas ahí las tengo. Uno de los ejemplos es: Abraham no fue el primogénito. La segunda fue que los 3 días, 3 noches de Jesús. ¿Cómo se prueba eso? El próximo, ahí lo tiene completo. El próximo ejemplo viene siendo el tercero: obedeciendo a Dios o a los hombres. ¿A quién vamos a obedecer? Número 3, 4, el arresto de Jesús. Ese es otro estudio más. Número 5, que Jesús es más grande que Salomón. Número 6, Jesús fue colgado en un árbol o fue crucificado. Una de esas, todas esas cositas, tengo un estudio aquí para todo eso, que usted va a gozarse de verdad. Si usted escucha a Joyce Meyer, si usted escucha a toda esa gente, créame, esos estudios le van a hacer edificar más todavía. Así que vamos entonces para acá. Amén, María María Díaz. Escriban por el inbox para después entonces pasarle los que ya yo tengo. Y ese, pues hay que esperar que se me escanee para entonces tenerlo ya escaneado y ponerlo entonces en un formato de libro para mandárselo entonces a usted en PDF. Amén. Así que el capítulo 11. Estamos leyendo en el capítulo 11, terminamos el 31, pero me voy a volver un poquito más para atrás, donde empieza a hablar acerca de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Es más, a lo mejor eso hoy lo voy a leer acá. Lo voy a leer desde acá para que usted lo vea. Antíoco Epífanes, en el capítulo 11, en el versículo 31, para tener un poquito de contexto. Amén. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí dice, en el libro que Dios me dio para escribir, dice: en arms, bueno, déjame ponerlo acá, armas se levantarán de su parte. ¿De quién? De Antíoco IV. Y ellos profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Quién? Y Antíoco IV dice: pondrá fin al sacrificio diario y en su lugar pondrá la abominación desoladora. Y le pongo entre paréntesis: en el 170 Antíoco IV dominó Jerusalén. En el 169 a.C. él tomó Jerusalén y el altar de bronce, dice, la lámpara y los vasos. En 168 a.C. él profanó el templo en Jerusalén y terminó haciendo que el resto de los vasos del templo, y hizo que el templo y el santuario fueran dedicados, dice, a Dionisos, que es un dios falso, levantando una estatua al mismo Zeus del Olimpo. Y él entonces, en el día Quisleu 25, que viene siendo diciembre 16, cuando el templo en Jerusalén vino a ser un lugar de adoración a Zeus, ofreció entonces una cerda en sacrificio. Cerdos que eran impuros de acuerdo a la ley judía. Cuando tomó Jerusalén por fuerza, él mató miles de judíos y los vendió dentro como esclavos. Todo eso lo pongo. ¿A qué se refiere ese versículo que está ahí? Y eso está de acuerdo a la historia. A la historia. Yo me fui a los Macabeos, saqué de Macabeos y lo puse entonces en Daniel capítulo 11 para que usted pueda entender de quién se está hablando. O sea que cuando dice que profanó el templo, está diciendo que levantó la abominación desoladora. Le pongo los años. En el 170 le hizo esto, en el 169 le hizo esto, en el 168 levantó entonces un cerdo, lo sacrificó en el lugar santísimo para ofrecérselo a Zeus, el dios supremo de la mitología griega, desacrando entonces hacia el templo y haciendo que muchos judíos murieran y otros fueran llevados entonces en esclavitud. Eso está brutal. ¿Y eso está dónde? Allá. Uniéndole este capítulo completo con los nombres de acuerdo a la historia. Yo no sé, ¿verdad? Yo estaría brincando para arriba y para abajo. De verdad que eso está brutal. Ahora vamos entonces a Daniel capítulo 11, versículo 32. Capítulo 11, 32. Yo le voy a dar un consejo. Como aquí dice lisonja, usted dice, ¿qué rayo es lisonja? ¿O qué es lisonja? Lisonja, pues usted se busca entonces en otra versión y le va a dar entonces qué significa lisonja. O sea, con palabrería, palabras sutiles, eso es lo que son lisonjas. O sea, con halago. Por ende, usted puede buscar otras versiones. Si usted me viera cómo yo estudio la Biblia, pongo varias Biblias acá.
varias versiones acá, diccionario bíblico acá, y me pongo a leer, y me pongo a buscar qué significa esa palabra. Déjame buscarla en otra versión, hasta que no lo entiendo. Hasta que lo entiendo, entonces no paro a estudiar. No paro a estudiar. Así que en el versículo 32 dice, con lisonja, ¿quién? Antíoco IV, que él mismo se autodenominó Antíoco Epífanes. Acuérdense, Antíoco era de la dinastía de Seleuco. Seleuco dominaba en el área de Palestina, el área de Mesopotamia, y siempre la guerra era contra el rey del sur. El rey del sur era Ptolomeo y su dinastía, que eran los que dominaban en Egipto. Por ende, siempre la guerra fue en el reino del norte, que fue Seleuco con Macedonia, con Mesopotamia, y el reino del sur, que fue entonces Ptolomeo con su dinastía, que dominaban sobre Egipto. Así que ya usted sabe que el rey del norte está hablando de Mesopotamia, y el reino del sur está hablando entonces de Egipto. Y esa guerra siempre estuvo ahí por Israel o por Jerusalén. Siempre esa guerra estuvo ahí, y la historia lo cuenta. Yo lo que estoy es que Daniel lo profetizó unos 200 años antes que pasara. Y pasó, unos 400 años antes que pasara. Y pasó. Y yo lo que hice fue, le puse entonces adentro el nombre de todas esas personas. Seguimos entonces en el 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. ¿Quiénes eran los sabios? El pueblo de Dios, los judíos. Donde aquí se levanta también entonces una persona llamado Matías Macabeo, Judas Macabeo. Por ende, ahí es que están los macabeos. Los macabeos sí existieron. Y los macabeos estaban aquí peleando por la ley de Jehová. Porque Antíoco IV, que se autodenominó Epífanes, que Epífanes significa la manifestación de Dios. El tipo decía que él era la manifestación de Dios. O sea que cuando él está diciendo que él es la manifestación de Dios, los macabeos se levantaron y protegieron la palabra del Señor. Defendieron la ley de Jehová. Posteriormente se adueñaron tanto de la palabra de Jehová que empezó entonces un grupo a creerse que esa ley era de ellos. Y de ahí es que salen entonces los fariseos. Pero eso es otro estudio. O sea que de ahí es que salen entonces los fariseos. De lo que antes habían sido los defensores de la ley de Jehová, donde los macabeos fueron los primeros. Después dejaron entonces a otras personas, y esas otras personas pues empezaron entonces a tratar de adueñarse de la ley de Jehová, y por ende ahí que salen los fariseos. Pero eso es harina de otro costal. Y dice el 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Estos son los macabeos. Y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo. Y el rey Antíoco IV hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios con mayúscula de los dioses hablará maravillas. Maravillas no son como que, wow, qué lindo tú eres. Oh, qué maravilloso tú eres. Antíoco blasfemaba contra Dios. Y cuando está hablando de que él hablaría maravillas, está diciendo que hablaría blasfemias contra Dios. Contra el Dios de los dioses, que es Jehová de los ejércitos. Levantaría, acuérdense que la pelea es contra Israel. Y al atacar a Israel, el Dios de Israel lo tiraba por el piso. Digo, se creía él que lo estaba tirando por el piso. Y al tratar de hacer eso, entonces muchos de los judíos defendieron, muchos murieron, muchos fueron esclavos, pero otros se quedaron defendiendo. Entonces dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, hasta que lo mataron, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, o sea, del Dios con mayúscula de sus padres no hará caso. Ese es un versículo que la gente piensa que el anticristo tiene que ser entonces de Israel. ¿Por qué? Porque dice del Dios con mayúscula, refiriéndose al Dios verdadero. Del Dios de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, no hará caso. Sin embargo, ya que Antíoco Epífanes es un antitipo de Cristo, es un prototipo del anticristo, o sea, un anuncio pequeño del anticristo grande, Antíoco no era judío. Antíoco no era judío y era el rey de ellos en ese momento. O sea, el que estaba encargado de atacar a esa gente.
O sea que simplemente, exacto, Zaida, es un prototipo del anticristo. Quiere decir entonces que este individuo no hará caso del Dios de sus padres. Pero el decir del Dios de sus padres y el Dios mayúscula, que viene siendo entonces el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no me dice a mí que él era de esa descendencia. ¿Por qué? Porque yo soy palestino y tengo el Dios de mi madre. O sea que no quiere decir que yo tengo que ser judío para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea el mío. Sino que los padres de él tienen que haber creído en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él no le va a hacer caso a ese Dios. Escuche esto. Ni del amor de las mujeres. Hay gente que piensa que porque este versículo dice eso y se refiere a Antíoco Epífanes, pero también se refiere al anticristo final, que al no tener amor de las mujeres es homosexual. No hay forma de probar de eso. Acuérdense, nunca se puede hacer una doctrina de un solo versículo. No se puede usar un solo versículo que diga esto para decir, él va a ser homosexual porque el amor de las mujeres no le va a hacer caso. Eso no quiere decir eso. Eso no quiere decir que él va a ser homosexual. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, eso lo sabrá el que se quede. Pero no está diciendo que él va a ser homosexual. Simplemente tiene otros asuntos. Tiene otros asuntos. Porque, por ejemplo, a Jesús no le importó casarse. Donde mucha gente hoy dice que sí, que él tuvo mujeres, que él tuvo María Magdalena, que él tuvo varias esposas, que de hecho hay un hijo que salió de Jesús. O sea, él no tenía interés en eso, porque su interés era salvar la humanidad. Este anticristo no tiene interés de eso, porque el interés del anticristo es destruir a la humanidad. Todo lo contrario a Cristo. Cristo vino para salvar, él vino para destruir. Por lo tanto, si Jesús no tuvo tampoco el interés de la mujer en ese sentido, o porque las mujeres lo seguían, pero no con ese sentido de mujer, de cuestión de eros, de sexo, pues tampoco el anticristo lo va a tener. Porque él no viene para eso, no le importa esa cosa de por mientras. Es lo que viene a destruir la humanidad, a confundir al ser humano. Pero gente usa estos versículos para probar o para decir, ve, tiene que ser judío porque del Dios de sus padres. No está diciendo eso porque yo tengo el mismo Dios y yo no soy judío. Entonces cuando dice que del amor de las mujeres no hará caso, no quiere decir que va a ser homosexual, es que no le importa. No le interesa, no tiene interés de casarse, de tener esposa. Él viene con una misión. Y la misión es adorar a Satanás para que le dé el poder para destruir a la humanidad. Ese es el propósito del anticristo. Y dice, ni respetará a Dios alguno. Por eso es que según de Tesalonicenses, capítulo 2 dice que él se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea que el anticristo, a la mitad de la tribulación, dice aquí, no tendrá respeto de ningún Dios. Alá, que Alá ni Alá. María, que María ni María. Buda, que Buda ni Buda. Los millones de dioses que tienen los hindúes y los chinos, que dioses ni Dios. Jesús, que Jesús ni Jesús. Y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y no va a respetar a ningún Dios, porque él va a decir que él mismo es Dios. O sea, estamos buscando al anticristo. Estoy hablándole de que Antíoco lo hizo. La historia cuenta que Antíoco lo hizo, pues el anticristo lo va a hacer a mayor escala. Este es el capítulo más, pero que más exacto en lo que vamos a estar entonces, lo que la gente va a estar entonces experimentando. La gente va a estar experimentando en ese tiempo lo que aquí dice y ya no lo van a tener que comparar con allá con Antíoco, van a tener que comparar con el que está ahí. Y dice entonces, porque sobre todo se engrandecerá. 38. Mas honrará, respetará, adorará. Pues acuérdense, honrar también es adorar. Usted honra a papá y a mamá, no lo adora, pero lo respeta, lo ama. Que eso es otra palabra para adorar, amar, de una forma que nadie más puede amar. Pero eso es otro estudio. Pero cuando dice la Biblia acerca de la profecía que dice, nunca oísteis, que está dicho, de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. O sea, él habla acerca de eso. Y después cita el Antiguo Testamento hablando acerca de que lo adorarían, que adorarían a Jesús y le demostrarían su amor, no solamente con palabras, sino con acciones. Ahora, cuando la Biblia dice que el diablo le dijo a Jesús que en sus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra, Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el Antiguo Testamento la profecía, en el Salmo 91, en el versículo 12, cuando habla de eso, al Señor tu Dios adorará, perdón, en el Salmo 91 no, en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 16, Él dice, al Señor tu Dios honrarás y solo a Él
le servirás. O sea que claramente está diciendo entonces, Misael Cuila, Dios le bendiga. Quiere decir entonces que cuando está hablando acerca de honrar, es respetar al punto de amar tanto que se compara con una forma de rendirle pleitesía a una persona. No adoramos a papá, no adoramos a mamá, no adoramos a nuestros hijos, pero la forma de amar es de esa misma manera, como decir, a Dios lo adoro y lo amo tanto, también a mis hijos, a mi familia la amo de esa manera, aunque no lo adoro. ¿Qué decimos nosotros a veces? Yo adoro a mis hijos. Usted no adora a sus hijos. Pasa es que es una forma de expresar cuánto usted los ama. Esa es otra forma de expresarlo. No es que lo adoramos, porque la adoración solamente es para Dios. Pero el respeto que le tenemos a papá y a mamá, dice claramente que es una forma que podemos expresarlo de esa manera, como decir, adorar. Pero no es que adoramos de que le damos pleitesía, es que lo amamos tanto que no hay una palabra más grande para expresarlo. Aquí está diciendo entonces en el versículo 38, mas honrará en el lugar de los dioses al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? Satanás. ¿Quién es el Dios de la fortaleza? Satanás. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Hacemos una pausa aquí. Vaya conmigo un momentito al lugar de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Para que usted vea lo que significa que honrará al Dios de las fortalezas. Esto está brutal. La Biblia de verdad que si usted no la estudia, Dios mío, Señor. Mire lo que dice en el capítulo de 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2. Dice en el versículo 9, hablando del anticristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué está pasando? Allá en Apocalipsis dice la Biblia que el dragón, que es el diablo, le dio poder y autoridad a la bestia, que es el anticristo. Escuche esto. Aquí dice en el capítulo 2 de Tesalonicenses y de 2 Tesalonicenses, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás lo está enviando. ¿Por qué? Porque va a hacer alianza, dice Daniel 11:38, honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Y otra palabra para honrar es adorar. Escuche esto. Dice, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Por qué traigo esto? Porque aquí dice que viene por obra de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12 me dice a mí que Satanás le dará la autoridad de su reino al anticristo. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? En Mateo 4 y en Lucas capítulo 4. Le dice todo esto, cuando le mostró los reinos y la gloria de ellos, le dice todo esto te lo daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Jesús no lo adoró, claro, ¿en qué cabeza cabe? O sea, de clase de charlatán ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Como Jesús no lo adoró, para que Satanás le dé, según Apocalipsis, la autoridad de su reino al anticristo, y aquí me dice que honrará al Dios de la fortaleza, entonces viene con el poder y la autoridad de Satanás. Le dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es que el anticristo va a adorar a Satanás. Lo que Jesús no hizo, el anticristo lo va a hacer. Ahí es que entonces el diablo le da entonces el poder y la autoridad. Le estoy dando los versículos para que usted los tenga. Le estoy dando los versículos para que usted los pueda tener y los pueda entonces ver de esa manera. Así que por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando a la mitad de la tribulación el anticristo sufra una herida como de muerte y a los 3 días se levanta, qué casualidad los 3 días, es porque va a sufrir una herida como de muerte. Y en esa herida como de muerte, Satanás lo va a levantar, simulando una resurrección. Le va a enseñar los reinos y cuando el anticristo lo adore, recibe el poder y la autoridad para que vaya entonces por 3 años y medio más, 3 años y medio más, y entonces sea el que va a hacer la obra de Satanás en la tierra. Eso está brutal. ¿Y eso lo enseña dónde? En la Biblia. Yo no le menciono nada que dice aquel, que dice el otro, lo dice la Biblia. ¿Qué pasa? Es que hay que hacer esto de esta manera. Jimmy Arce, Dios le bendiga, hermano pastor. Surima, Dios te bendiga. Mira, Surima, voy a estar dando mi testimonio este domingo, cosas que nadie ha escuchado. La van a oír este domingo a las 9:30 de la mañana en la iglesia de nosotros. ¿Qué pasa?
Entonces, si usted quiere estudiar esto, usted lo puede hacer. Y estamos estudiando cosas que Dios me enseñó. A mí hace poco una persona me dice, varón, ¿cómo yo puedo hacer para aprender todo lo que usted sabe? Digo, lo digo para la gloria de Dios. Yo le dije, vende unos kilos de cocaína, cae preso 10 años y estudia 12 horas al día por 10 años. Es como único yo lo hice. O sea, que Dios tomó un time out y me dice, ven acá, te quiero enseñar algo. Y cuando salgo, ahora estoy enseñando esto a usted. Para que usted lo pueda ver y lo pueda tener. Y usted dirá, pero es que esto va muy rápido. Es que lo dejo grabado. Cuando dice que para tenerlo por 10 minutos, por 30 días, yo le pongo no borrar nunca. Y después pongo publicar. Para que usted lo tenga el día que usted quiera, las veces que usted quiera, le dé para atrás si usted quiera. O sea que cuando dice entonces aquí que honrará al Dios de la fortaleza, es a Satanás. Honrarlo es otra palabra para adorar. Cuando adore al Dios de la fortaleza, a Satanás, Satanás le da su reino y su autoridad sobre todas estas cosas. Por ende, cuando usted mira esto, como dice María Teresa, Apocalipsis 13, del 1 al 6. O sea que cuando usted mira estas cosas así, capítulo 13, del 1 al 6. Cuando usted ve estas cosas así, entonces está diciéndole que él tiene que haberlo adorado. Porque si Jesús, el diablo, le ofreció que si me adoras te doy todo esto, al anticristo se lo va a dar. Se lo va a dar así porque sí. Se lo va a dar de gratis. No, tienes que adorarme. Se va a asegurar de que ese individuo, un hombre de carne y hueso, lo adore y blasfeme a Dios para que no tenga perdón. Porque el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia del Espíritu Santo. A dos personas nada más Jesús le llama en la Biblia el hijo de perdición. A Satanás, al anticristo, y a Judas. A Judas, que dice, solamente se perdió uno. Dice en el libro de Juan, capítulo 17, el hijo de perdición. O sea que le llama el hijo de perdición. Al anticristo le llama de la igual manera. Dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos personas nada más. Y si Jesús dijo acerca de Judas, mejor hubiera sido no haber nacido, al anticristo también. O sea, son cositas que usted tiene que verla a la luz de todo el resto de la Biblia. Note que cualquiera que le lleve la contraria a la palabra del Señor se confunde tarde o temprano. Así que vamos entonces al versículo 39 del libro de Daniel. Entonces se puso bueno. Dice, con un Dios ajeno, con D minúscula, se hará de las fortalezas más inexpugnables, o sea, lo más grande que existe. Y dice, y colmará de honores a los que le reconozcan. Porque así como hizo Antíoco, aunque está hablando de Antíoco, ya se está enfocando en el último. Y entonces está diciendo, con honores, dice, con un Dios ajeno se hará de la fortaleza, o sea, con el diablo. Y colmará de honores, de bienes, a personas que lo honren, que lo reconozcan. A los que acepten su marca, a los que acepten su nombre, a los que adoren su imagen, lo están reconociendo. Pues claro, te voy a tener en alto. ¿Qué está pasando hoy en día en Hollywood? ¿Qué está saliendo a reducir ahora qué? Que esta gente estaban haciendo un pacto con el diablo y el diablo, pues claro, los tres va a atacar para que lleven su mensaje. Porque usted quiere su mensaje ahora de droga, de sexo, de armas, de cuánta cosa hay. Por claro, porque están llevando un mensaje de parte de Satanás. Si yo recibo el Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación, ellos reciben de parte del enemigo también la autoridad para llevar entonces el mensaje a todos lados. Y qué mejor que ponerlo bien arriba acá. Y no, la gente no le ve nada malo. La gente dice, mejor hubiera tomado tantas fotos antes que te muriera. Ay, por favor. Debí tomar más fotos de cuánto te tuve. Cosas como esa. Y uno dice, ¿en serio, loco? ¿Cómo yo lo sé? Si se oye en todos lados. Pero cristianos cantando esas canciones de unos tipos que posiblemente hicieron hasta un pacto por allá arriba. Gente que no canta, pero está más arriba que gente que sí canta. Pues claro, porque se han hecho entonces un pacto con el Dios de la fortaleza. Y claro que los va a honrar. Y el anticristo va a hacer eso. Va a honrar a todo aquel que acepte su marca. ¿Por qué? Porque los va a tratar supuestamente de protegerlo. Sigamos entonces acá. Y dice, honrará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Israel. Repartirá lo que siempre el diablo ha querido. Repartir la tierra de Israel. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, que es Ptolomeo, contenderá con él, o sea que contendió contra Antíoco. Y el rey del norte, que es Antíoco, se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa que es Jerusalén y muchas provincias caerán como hará el anticristo.
mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía les seguirán. Pero noticias del oriente, o sea del este, y del norte, lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, o sea Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿De qué está hablando esto acá? Antíoco lo hizo de esta manera, con la guerra constante contra el rey del sur. El rey del sur fue derrotado, que fue Egipto, fue derrotado. Y el rey del norte pues conquistó. Pero le vino un ruido y una mala noticia de algo que estaría pasando. Y se enojó tanto que entró a Jerusalén para destruirla. El anticristo actuará igual. Vuelvo y repito, estamos yendo back and forth, atrás para adelante, hablando de Antíoco que pasó, pero lo mismo pasará con el anticristo. Donde el anticristo entrará a Jerusalén. Y la Biblia dice en Zacarías capítulo 14, del 1 al 3, que la ciudad será llevada en cautiverio. Las mujeres serán violadas. O sea que está hablando lo mismo que está hablando acá. Entrará entonces con gran coraje, con gran ira. Prosperará por un tiempo. Hará la maldad que le dé la gana porque está poseído por Satanás. Y entonces aquí dice, pero hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque allá del cielo desciende entonces Jesucristo, pelea contra él y dice, y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. O sea que el capítulo 11 de Daniel es un capítulo espectacular, donde me está llevando a un punto en que me está diciendo, y este individuo a la mitad de la tribulación se va a hacer de unas riquezas tan grandes porque va a hacer un pacto con el Dios de las fortalezas, que no es nadie más que el diablo. Y uno dice, pero ¿y por qué se le dice Dios? Jesús mismo lo llamó. En el mismo del libro de Corintios, cuando Pablo está hablando, dice que el diablo, el Dios de este siglo, no le llama a Dios como que él sea un Dios, una deidad, no, sino como el líder, el que domina, el que le efectúa un tipo de trabajo en este mundo, una influencia tan grande, que tiene dominio sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque más son los que creen en él que los que están creyendo en Dios. De hecho, muchos de los que están creyendo en Dios se están apartando también de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo está influenciándolo. El diablo está ejerciendo mucha influencia con las cosas del mundo, como le dije antier, con los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Usted en la carne tiene un deseo que le entra por los ojos y lo lleva a una gloria vana. Esas son las tres cosas. Donde usted quiere hacer lo que le da la gana porque se ve bonito, se ve bien, pero es para un orgullo propio. Por eso es que se vuelve pecado. Porque la gloria toda sigue siendo para Dios. O sea, que quiere decir entonces que el anticristo va a actuar como este individuo. Va a entrar a Jerusalén, va a atacar Jerusalén, va a destruir Jerusalén, va a destruir mucha gente del pueblo de Dios. ¿Y hasta cuándo? Hasta que le llegue entonces el fin. Y el fin le va a llegar después de la mitad, que él se va a revelar, que va a entrar a Jerusalén. Entonces el fin le quedan 3 años y medio hasta que Cristo venga y entonces lo destruya. Eso está brutal. Y eso vuelvo y le digo, tan pronto yo tenga la oportunidad de mañana darle esto a Leslie, para que Leslie le saque copia y Leslie entonces lo escanee para darle entonces copia, le voy a avisar cuando ya esté listo. Va a tomar un par de días, porque Leslie trabaja y da clase también en la universidad, más da clase en la escuela. Entonces, pues quiere decir, yo le saco el jugo allá en la iglesia, así que usted se puede imaginar. Por ende, son cositas que usted tiene que entonces empezar a leerla y a estudiarla. Y con ese libro usted se va a gozar. Pero que no tome lugar ese libro de los estudios nuestros, ¿sabe? Hágalo en otro tiempo, pero tampoco que tome lugar de la iglesia suya. Usted tiene que acudir a la iglesia, usted tiene que congregarse, usted tiene que hacerle caso al pastor. Mañana voy a estar hablando de la división que está pasando en las diferentes iglesias. Y después ese grupo que causa división y se va, crea una propia iglesia y se creen que están siendo usados por Dios. Y siguen sembrando cizaña y siguen trayendo gente adeptos. ¿Sabe qué? Son unos chorros de carnú. Son un chorro de personas hipócritas que no le creen a Dios, que no confían en Dios. Póngase allá, que está en una iglesia usted solo, no esté sacándole gente a otro sitio. Y eso lo vamos a estar hablando mañana. ¿Qué dice la Biblia acerca de las divisiones en la congregación? Usted va a verlo mañana esto va a estar brutal. Así que mañana seguimos con eso. Yo siempre le doy un consejo: respalde a sus pastores, a menos que su pastor se salga de la doctrina bíblica, que nieguen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nieguen que Jesucristo vino en carne, que nieguen que resucitó en un cuerpo glorificado,
que nieguen que Jesucristo murió en la cruz por los pecados, que niegan la venida de Cristo otra vez, que niegan que hay pecado todavía y que hay que negarse al pecado y que puedes perder la salvación, a menos que su pastor cambie ese mensaje. Lárguese esa iglesia si el pastor lo cambia. Pero mientras tanto, si no le gusta, que no es que hay veces que los cultos se alargan, gócese con el culto que se alarga. Quien único no se goza con el culto que se alarga es aquel que está en la carne, porque le molesta los cultos largos. O sea, creo que hace muchos cultos, quien único se molesta es un carnú. O sea que hay que meterlo entonces con Dios. Y vaya a su iglesia, respalde a sus pastores. Vuelvo y digo, a menos que cambien la doctrina bíblica. Si cambia la doctrina, salga corriendo de ahí. Vaya si buscas una iglesia que le enseñe la palabra como está. Pero no se vaya simplemente porque no le gusta. ¿Por qué? Porque si yo lo planto ahí, usted se queda ahí. Estamos hasta ahí, así que respalde a sus pastores, respalde su culto. Dios me los bendiga mucho en el nombre del Señor. Haga su libro para enseñar a los ministerios. Usted sabe, hermana Mili, Dios le bendiga, hermana Mili, qué bueno verla. Que sabe que Dios me habló una vez acerca de eso. Que me va a dar la oportunidad Dios de enseñarle a muchos maestros. Y eso pues le doy gracias a Dios por eso. Y claro, lo podemos hacer de esa manera. Así que mañana entonces seguimos, pero el tema de mañana va a ser un tema que a mucha gente no le gusta. Y es, por ejemplo, los chismes, los bochinches, los que causan división. Y los que causan división los recibimos en la casa. La Biblia me dice a mí en 1 de Juan, no le digas ni bienvenido. No le digas ni bienvenido. Ahí no me dice a mí, no, eso hay que estudiarlo, a ver qué es lo que dice. Dice, no le digas bienvenido. No lo recibas en tu casa. Pero no, nos sentamos a comer a ver si lo salvo. Hombre, no, lo que va a hacer es que te va a sacar de ahí. O sea, quiere decir entonces que hay que tener mucho cuidado. Amén. Así que vamos a tener mucho cuidado cuando alguien le hable a usted de alguien. O alguien le hable a usted de espaldas de algo que se está enseñando, que no estoy de acuerdo por esto, por aquello. Son chismes y bochinches. Párele ahí en ese momento. Hable con su pastor. Siéntelo en capítulo. Eso no es el chota. Eso es hablar la verdad, descubrir al falso maestro o descubrir al lobo disfrazado de oveja. Y eso hay que hacerlo, porque si no va a causar mucho daño. Yo tengo la costumbre ya que yo no me caso con nadie. Yo tengo la costumbre ya de que si alguien está enseñando algo como me pasó y lo nombré en mi iglesia con nombre y todo, dejó de llegar a la iglesia, me imagino que alguien se lo dijo o lo vio en los estudios porque me ve. Él se conecta conmigo. Y yo lo nombré directamente. ¿Por qué? Porque hay que descubrirlo. Alguien me dice, pastor, pero usted no cree que mejor sería hablar con él. Cuando usted me busca a mí donde la Biblia dice que el pastor habla con el lobo, yo hablo con ese lobo. La Biblia me dice, adviértele a las ovejas. Yo advierto a las ovejas. Así que hay que tener mucho cuidado. No deje que nadie le hable mal de su pastor. Llámelo directamente, que se lo diga delante del pastor. Usted va a notar que no es de Dios cuando esa persona no se atreve a hablar delante del pastor. Ahí usted sabe que son mentiras. Así que estas son cositas que de verdad que pues las vamos a estar hablando en el nombre del Señor. Amén. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Vamos a despedirnos y gracias, hermana Mili, por ese consejo. De hecho, en mi iglesia yo voy a tener un día donde voy a estar enseñando cómo se da estudio o cómo se prepara un estudio o cómo se predica. Y lo voy a estar transmitiendo para que ustedes lo puedan ver. Así que Dios me los bendiga mucho. Mañana entonces seguimos con esto. Padre, gracias por esta bendición tan linda, papá, que tú nos has dado. Te doy las gracias por este estudio, por cada hermano que se conecta. Y te pido que cada persona lo comparta en su página. O invito a otras personas que se conecten con nosotros. Yo tengo tanto deseo que el domingo la gente vaya al testimonio mío. Porque van a escuchar cosas de las grandezas tuyas. Hasta ahora he compartido mi pecado. Hasta ahora he compartido lo que tú me libraste. Pero de las cosas pequeñas que aparentan ser pequeñas que tú hiciste conmigo dentro de la prisión para celestial, que son grandes, las estaré hablando ese día para que sepan lo grande que tú eres. Te damos la gloria y la honra, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, si usted es de Río Grande, de Loíza, de Canóvana, de Carolina, de esta área por acá, hasta Yabucoa, vienen para acá el domingo. Venga, comparta. Si tiene una iglesia, vaya a su culto. Pero si el pastor también quiere venir, también que vengan para acá. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Nos vemos entonces mañana a las 10:30 más o menos, porque tengo culto en mi iglesia. Dios les bendiga.